Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Panchakalpatarubhyascha Kripasindhuvyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki jai. Srila Gurudeva ki jai. Shri Raga se va a iniciar con Prabhu Mahatma pronto. Eso esperemos. Muy bien, entonces, uy, recordemos las preguntas de Maharaj Parikshit a Sukadeva Goswami. Te ruego que me enseñes cuál es el camino de la perfección para todas las personas y especialmente para aquel que está a punto de morir. ¿Recuerdan? Lo leímos ayer. Dice, por favor, hazme saber lo que un hombre debe oír, cantar, recordar y adorar, y también lo que no debe hacer. Por favor, explícame todo esto. Entonces, y Srila Prabhupada dice, la pregunta fue acerca de Krishna y la respuesta es el Srimad Bhagavatam, 18.000 versos. Y todos y cada uno de los versos es tan importante que si un alumno estudia grave cada uno y cada verso llevará al menos un mes de entenderlo. Y hay 18.000 versos. Así que un estudio serio del Srimad Bhagavatam se llevará a cabo en 18.000 meses. Así es, 18.000 meses, es decir, ¿como cuántos años? 1.500 años, y se ríe Srila Prabhupada. Es un libro tan importante el Srimad Bhagavatam. Cada verso es un verso nuevo, no repite el mismo tema, y es profundamente pensativo. Y cada verso es como se dice aquí, Atmavit Sammato, aprobado por las personas autorrealizadas. Esos son comentarios de clase de Srila Prabhupada. Pero bueno, vamos a empezar, Shri Raga. Ay, aquí estoy también. Rico. Ok, Haribo, sí, muy bien. Prabhupada. Yo también me Entonces, puedo leer si necesitan. Ah, muy sí, bien. yo leo 10 minutos y ya Súper los bien. demás. El primer capítulo 1, el primer paso en la comprensión de Dios. Del Muy segundo. bien. Empiezo con el texto, ¿verdad? Sí, o dice invocación, si quieres, Ah, bueno, sí. para ver el significado también. Invocación. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco mis respetuosas reverencias. Significado. Vasudevaya significa a Krishna, el hijo de Vasudeva. Como al cantar el nombre de Krishna Vasudeva, uno puede obtener todos los buenos resultados que proceden de la caridad, la austeridad y las penitencias. Se sobreentiende que al cantar este mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, el autor o el orador o cualquiera de los lectores del Srimad Bhagavatam está ofreciendo respetuosas reverencias al Señor Supremo, Krishna, el embalse de todo placer. En el primer canto del Srimad Bhagavatam se describen los principios de la creación y por consiguiente el primer canto se puede titular La creación. De igual modo, en el segundo canto se describe la manifestación cósmica posterior a la creación. En el segundo canto se describen los diferentes sistemas planetarios como diferentes partes del cuerpo universal del Señor. Por esta razón, el segundo canto se puede titular La manifestación cósmica. El segundo canto tiene 10 capítulos y en ellos se narra el propósito del Srimad Bhagavatam y las diferentes características de ese propósito.
El primer capítulo describe las glorias del canto y hace alusión al proceso mediante el cual los devotos neófitos pueden meditar en la forma universal del Señor. En el primer verso, Sukadeva Goswami responde a las preguntas de Maharaj Parikshit, quien le había preguntado cuáles eran los deberes de uno a la hora de la muerte. Maharaj Parikshit estaba contento de recibir a Sukadeva Goswami y estaba orgulloso de ser un descendiente de Arjuna, el amigo íntimo de Krishna. En lo personal, él era muy manso y humilde, pero no obstante expresó la alegría que le producía el hecho de que el señor Krishna hubiera sido muy bueno con sus abuelos, los hijos de Pandu y especialmente con su propio abuelo, Arjuna. Y como el señor Krishna siempre estaba complacido con la familia de Maharaj Parikshit, cuando este último se hallaba a punto de morir, se le envió a Sukadeva Goswami para que lo ayudara en el proceso de la autorrealización. Maharaj Parikshit era devoto del señor Krishna desde la infancia, en virtud de lo cual tenía hacia Krishna un afecto natural. Sukadeva Goswami pudo darse cuenta de su devoción y por lo tanto recibió con agrado las preguntas acerca del deber del rey. Como el rey insinuó que la principal función de toda entidad viviente es la de adorar al señor Krishna, Sukadeva Goswami acogió la sugerencia y dijo: puesto que has hecho preguntas acerca de Krishna, tu indagación es de lo más gloriosa. La traducción del primer verso es la siguiente. Ok. Sri Sukadeva Goswami dijo: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esta pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Significado. Hasta la misma pregunta es tan buena, que constituye la mejor materia a la que se debe prestar oídos. Por el simple hecho de preguntar y oír de ese modo, uno puede alcanzar la etapa más elevada y perfecta de la vida. Debido a que el Señor Krishna es la persona suprema original, cualquier pregunta acerca de él es original y perfecta. El Señor Chaitanya Mahaprabhu dijo que la máxima perfección de la vida consiste en conseguir el amoroso servicio trascendental de Krishna. Como las preguntas y respuestas acerca de Krishna lo elevan a uno hasta esa posición trascendental, las preguntas de Maharaj Parikshit acerca de la filosofía de Krishna se glorifican enormemente. Maharaj Parikshit quería absorber la mente en Krishna por completo, y esa absorción puede lograrse con solo oír hablar de las inusitadas actividades de Krishna. Por ejemplo, en el Bhagavad Gita se declara que con solo llegar a entender la naturaleza trascendental de la aparición, desaparición y actividades del Señor Krishna, uno puede regresar de inmediato al hogar, de vuelta a Dios, sin que jamás se tenga que venir de vuelta a esta desdichada condición que es la existencia material. Es muy auspicioso, entonces, el oír hablar de Krishna siempre. Así que Maharaj Pariksit le pidió a Sukadeva Goswami que narrara las actividades de Krishna, de modo que él pudiera ocupar la mente en Krishna. Las actividades de Krishna no son diferentes del propio Krishna, mientras que uno se dedique a oír hablar de esas trascendentales actividades de Krishna, permanecerá apartado de la vida condicionada de la existencia material. Los relatos acerca del Señor Krishna son tan auspiciosos que purifican al orador, al oyente y al que pregunta. Se dice que dichos relatos son como las aguas del Ganges, que cual fluye procedente del dedo del Señor Krishna, a donde quiera que las aguas del Ganges van, purifican la tierra por la que pasan y a la persona que se baña en ellas. Asimismo, los Krishna Katha o los relatos acerca de Krishna son tan puros que donde quiera que se expongan se purifica el lugar
el oyente, el que pregunta, el orador y todos los interesados. Yay. Ya, Purificados sean todos. todos. Cada un Ya, comentario que dijo Srila Prabhupada en una clase dice, mi Guru Maharaj, o sea, Bhaktisiddhanta Saraswati, explicó este versículo en Dhaka durante 3 meses. Y claro, haciendo énfasis que debe ser extendido por todo el mundo. wow. Este conocimiento es para todos, no es para alguna clase especial de sabio. Tiene que No, totalmente. totalmente. Bueno, pues aquí empiezo ya a listar a mis niñas. Quien quiera seguir. Gracias. Gracias, Sri Raga. Haribol, buen día. Madre, ya estamos en el nuevo libro, ¿verdad? Sí, ya Sí. estamos. ¿Dónde estamos? En el segundo canto, empezando recién el segundo canto. Y Premi, ¿podía leer un poco? Sí, Jessy, qué bueno que alcanzas antes del trabajo, para que también estés como el agua del Gange. Entonces sigue el texto 2. Aquellas personas que se hallan sumidas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué oír en la sociedad humana. Oh emperador. Significado. En las escrituras reveladas se dan dos dominaciones para referirse a la vida del casado. Uno es grijasta y la otra es grijamedi. Los grijastas son aquellos que viven con la esposa y los hijos, pero de un modo trascendental, para así llegar a la perfecta comprensión de la verdad suprema. Los grijamedis, sin embargo, son aquellos que viven únicamente para beneficio de los familiares, ya sea en sentido extendido o centralizado, y que por consiguiente envidian a los demás. La palabra medi indica envidia de otros. Como los grijamedis están interesados únicamente en asuntos familiares, sin duda que sienten envidia de los demás. Así pues, un grijamedi no tiene buenas relaciones con otro grijamedi, y en forma extendida, una comunidad, sociedad o nación no tiene buenas relaciones con otra, pues el interés de cada una de ellas es egoísta. En la era de Kali, todos los casados se envidian entre sí, porque están ciegos en lo que se refiere al conocimiento acerca de la verdad suprema. Ellos tienen muchas cosas de qué oír, cosas políticas, científicas, sociales, económicas, etc. Pero debido a un escaso acopio de conocimiento, hacen a un lado la cuestión de las principales desdichas de la vida, es decir, las desdichas del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. En verdad, la vida humana está hecha para buscar una solución final al nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Pero los Grijameris, ilusionados por la naturaleza material, olvidan todo lo referente a la autorrealización. La solución final a los problemas de la vida es ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Y así, tal como se afirma en el Bhagavad Gita 8.16, se eliminan las desdichas de la existencia material, el nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. El proceso de ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, consiste en oír hablar del Señor Supremo y de su nombre, forma, atributos, pasatiempos, enseres y variedades. La gente necia no lo sabe. Esa gente quiere oír hablar algo acerca del nombre, la forma, etcétera, de todo lo temporal, y no sabe cómo utilizar en aras del bien máximo esa propensión a oír. Desencaminados como lo están, también crean algunas estructuras falsas acerca del nombre, la forma, los atributos, etcétera, de la verdad suprema. Uno no debe, pues, volverse un Brihamedi para simplemente existir envidiando a los demás. Uno debe volverse un verdadero cabeza de familia, conforme a las disposiciones de las Escrituras. De noche, ah, ¿Comentario, Premi? sí, justo estaba pensando en la envidia Mm, sí. y sí, sí, como que siento que, a ver qué opinas, Lidia, y que para no sentir envidia uno tiene que estar en un alto grado de conciencia de Krishna
o haber trabajado mucho internamente. Por más de que el conocimiento ya lo tengamos, si no hay una transformación, sigue habiendo envidias y celos y esas cosas en los corazones. Y siento eso que como que Prabhupada acá está diciendo como el ideal, pero a veces aunque somos grijastas, puede todavía existir todo eso. Es como que es un trabajo bien profundo que hay que hacer. Sí, para todas las naturalezas sociales es el tema de este mundo material, ¿no? Y claro, como Maharaj Pariksit preguntó cómo prepararse para el momento de la muerte, aquí Sukadeva Goswami explica los diferentes estados de conciencia y de cómo analizar bien nuestros puntos más débiles y mejorar en esos aspectos. Y aquí, como prácticamente toda la sociedad, principalmente somos grijastra o así, ¿no? En un estado de vida social, trabajando, etcétera. Entonces, ubicarnos en el grijastra trascendental, ¿no? Que se ocupa de todos sus deberes y, y parte de ser una persona responsable es también ser un gran Vaishnava. Entonces, no volverse irresponsable con sus deberes. Ahí Sri Raga está cuidando de sus niñas, así como todos ustedes, es responsable con sus compromisos familiares y al mismo tiempo tener ese desapego interior, ¿no? Sin envidia. Me recuerdo, Premi, que a ti, a Prema, Guru Maharaj te dijo también, ¿no? Les dijo, vuélvanse para Mahansa, ¿cierto? ¿Te recuerdas? Que Ahí está el micrófono abierto, perdón. Sí, sí, me acuerdo hace 2 años que él estaba así, como quería que todos nos volvamos para Mahansa. Todos, sí, no importa la responsabilidad de que tengamos, pero todos volvernos almas liberadas, ¿no? sí. Entonces, pues, bueno, seguimos. Gracias por recordarlo. Sí, y Grihastra es el estado así trascendental de la vida familiar. De noche, ese envidioso dueño de casa pasa la vida ya sea durmiendo o entregándose a la complacencia sexual, y de día, ya sea haciendo dinero o manteniendo a los familiares. Significado. La civilización humana actual está basada fundamentalmente en los principios de emplear la noche para dormir y entregarse a la vida sexual, y el día para ganar dinero y gastarlo en la manutención de la familia. La, la escuela Bhagavata condena esa forma de civilización humana. Como la vida humana es una combinación de materia y alma espiritual, todo el proceso del conocimiento védico tiene el propósito de liberar al alma espiritual de la contaminación de la materia. El conocimiento relativo a eso se denomina Atma Tattva. Aquellos hombres que son demasiados materialistas ignoran este conocimiento y se inclinan más por el desarrollo económico en aras del disfrute material. Esos hombres materialistas reciben el nombre de karmis o trabajadores fruitivos, y a ellos se les permite el desarrollo económico regulado y la compañía de la mujer para la complacencia sexual. Aquellos que están por encima de los karmis, es decir, los yanis, yogis y devotos, se les prohíbe estrictamente el goce sexual. Los karmis se encuentran más o menos desprovistos del conocimiento Atma Tattva y por ello su vida transcurre sin, sin beneficio espiritual. La vida humana no es para la ardua labor en pos del desarrollo económico, ni tampoco para el goce sexual como el de los perros y los cerdos.
La vida humana tiene principalmente como propósito el buscar una solución a los problemas de la vida material y a los sufrimientos que estos entrañan. De manera que de noche los karmis desperdician su valiosa vida humana durmiendo y entregándose a la vida sexual, y durante el día trabajando arduamente para acumular riquezas, y después de hacerlo, tratan de mejorar el nivel de vida materialista. El estilo de vida materialista se describe aquí en pocas palabras, y la manera en que los hombres desperdician neciamente el don de la vida humana se describe a continuación. Madre, es que yo creo que está súper claro con lo que dice, ¿no? De que no, o sea, no venimos a esta vida solamente como para comer, procrear, reproducirnos. O sea, Ujú. nuestro objetivo de vida es mucho mayor, ¿verdad? E incluso algo dentro de nosotros lo siente, porque incluso podemos hacer todo eso, procrear, reproducirse y sentir que algo más nos falta, ¿no? Que ese es lo que nos lleva a esta búsqueda de encontrar realmente el significado, pero yo creo que el reto está en este ejercicio de desapego constante, ¿no? Porque está este juego de no puedo dejar mis labores porque pues ya estoy encarnado, de alguna manera está esta existencia donde no puedo ser indiferente porque está, digamos, la manifestación, el juego, pero tengo que mantener mi constancia mental, espiritual, para no apegarme, no apegar al resultado, como dices, Premi, como cuando se presentan estas emociones humanas del ego, estar al pendiente, identificarla, pero es como 24/7, ¿no? O sea, nunca se acaba porque también yo me he dado cuenta que uno profundiza en su vida espiritual, pero también como que el ego o el falso yo evoluciona también, como que escuchaba una vez una frase que se me quedó grabada también, como de el ego tiene miedo de morir también, ¿no? O sea, nosotros trabajamos mucho para acercarnos más a Krishna y al deber ser, y eso significa soltar muchas cosas, pero como que esas cosas no quieren ser soltadas. No sé si me explico, o sea, entonces es interesante que no podemos decir, ah, bueno, ya, como dices, primero ya, yo ya tengo algo, entonces yo ya tengo la palomita. Es como que todo el tiempo tenemos que estar cerca de Krishna porque un día nos descuidamos y porque estamos encarnados. O sea, por ejemplo, yo no dejo mis deberes y trato de espiritualizarlo, pero un día hago una cosa distinta, ya no me paré, no hice mi sadhana, mis prácticas y se empieza a sentir como que, ay, es más difícil regresar. O sea, es como un estilo de, es para siempre, es lo que me han enseñado, no madre, es que tiene que ser un estilo de vida, si no va a ser más difícil. Como sí, como hacerlo un estilo de vida, ¿no? Es prácticamente eso, es para el siempre. ¿Cómo ves, Premi? Gracias, Jessy. Sí, bueno, me gustaría ver tu opinión, Vivian. Es un estilo de vida muy bonito, porque la otra opción es la ansiedad del mundo material, que hay mucho más retos y, y ansiedad y temor jugando con la materia, tratando de estar a flote en este mundo material, es mucho más estresante y peligroso que estar lidiando y conociéndonos a nosotros mismos. Sí, el ego está ahí, nos reta constantemente, pero aunque no te des cuenta, estás avanzando mucho y sobre todo los demás se dan cuenta. A veces nosotros está muy bien que tengamos esa actitud humilde y pedir siempre ayuda al Señor y aferrarnos a nuestro sadhana y decir, bueno, llevo, no sé, 40 años cantando rondas, pero todavía mi mente se va de aquí para allá. Está bien, pero estamos ahí y es bonito enfocar nuestras energías en eso, en ser consciente y como explica aquí Sukadeva Goswami, en prepararnos para la diferente prueba elevando la conciencia. Y siendo consciente de todo eso, la estamos elevando y enfocándonos en lo que es lo más importante.
Qué bello. Gracias, madre. Sí, paciencia, Jessie. ¿Cómo ves, Premi? Gracias, hermana. Sí, veo también, como vos decís, que no, este es el camino, eso lo tenemos ahí, como gracias a Prabhupada, a nuestros maestros y a los devotos, a Krishna, sí, sabemos que esta es la mejor opción para poder desarrollar ese, por lo menos para, para los que ya comenzamos hace un tiempo conciencia de Krishna, nos gusta este proceso y demás, pero sí como que hay que tener muchas cosas en cuenta a la hora de hacerlo, y como que los deberes están buenos en un sentido que estén, porque por eso hay como etapas en la conciencia de Krishna, y a veces como que arranca de la fe hasta después prema, porque si vamos directamente a querer dejar todo, es más difícil hacer el proceso de una manera gradual y sanamente. Entonces está bueno que estén los deberes de cada uno de los que tenga en la sociedad o con la familia, y a la vez practicar conciencia de Krishna. Parece que eso hasta ayuda a uno en el avance en la vida espiritual y no desatenderlos, porque después en algún momento aparecen las pruebas. Así que bueno. Gracias, Prem. Sí. Y ese punto también que dijiste, Jessy, muy bueno, es que como que todo el tiempo estamos como teniendo que desapegarnos. Y el todo el tiempo es como volver a empezar, y el todo el tiempo es como volver, como todos los días agarramos nuestra yapa, todos los días leer, todos los días, como cada día es un día nuevo, y hay veces cada día es soltar, trabajar, aparecen cosas nuevas. Es así. Sí. Sí, como para qué esperarse a reencarnar si cada día se siente, claro, una nueva oportunidad, ¿no? Pero sí se siente como otra vez de nuevo. Pero qué bonito, sí, no, gracias por compartir. Sí, yo veo que cuando tenemos cierto malestar es es la banderita de que tenemos algún apego ahí, ¿no? En el sentido, tenemos expectativa, Claro. quisiéramos que las cosas fueran de manera diferente, entonces ese malestar significa que, ok, ¿qué está pasando? Ah, bueno, tengo algún apego al resultado, Sí. tengo alguna expectativa. Entonces, al soltarlo, por eso siempre hablamos con Premi y decimos, la felicidad está en el soltar. Tener acción, pero dijimos, bueno, cual sea el resultado, es seguramente lo que Krishna quiere que aprendamos. Entonces, sí, tenemos que detectar ese malestar y ver de dónde viene y cambiar, elevar la conciencia. Entonces, nos vamos a navegar mucho mejor en este océano. ¿Mm? Y es como dices tú también, ¿no? Pero madre, que, o sea, la escritura nos muestra como el ideal, por eso a veces la sentimos como tan contrastante, porque a veces sientes cercana, pero sí es un referente como de hacia dónde tenemos que ir, pero sí se siente, se logró identificar todo lo que me hace falta, ¿no? Y pienso, sí, sin duda creo que, como hemos dicho, ¿no? Necesitamos, como vale más la práctica que toda la teoría o todo lo que podamos consumir, porque es ahí donde vamos a poder acercarnos a ese ideal, ¿no? Podemos tener toda la información, pero si no lo llevamos a la práctica, se siente igual de lejos, pues. Sí, el Srimad Bhagavatam es para eso, nos muestra mucho ejemplo muy aterrizado. Grandes sabios que también se confunden, que tienen caída, y Krishna lo hace para eso, para que entendamos que todos esos aparentes obstáculos sí tienen una solución. Y así que es un camino muy bonito el Bhagavatam. También nos muestra el extremo contrario, ¿no? Y luego digo, ah, bueno, no estoy tan mal. Pero tampoco estoy del otro lado. Entonces, sí, 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 no, entendido, entendido. Muy bello, la verdad. Bueno, puedo seguir un par más si quieren, y después, o alguien quiere leer como quiera. Sí, premie el tiempo que puedas. Bueno, las personas desprovistas de Atma Tattva no examinan los problemas de la vida,
por estar demasiado apegadas a los soldados falibles, tales como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque ellas tienen suficiente experiencia, no ven su inevitable destrucción. Significado. Este mundo material se denomina el mundo de la muerte. Cada ser viviente está luchando por la existencia, debe ser, acá dice luchado, luchando por la existencia, desde Brahma, cuya vida tiene una duración de unos miles de millones de años, hasta los gérmenes que viven únicamente unos segundos. En consecuencia, esta vida es una especie de pelea con la naturaleza material, la cual impone la muerte a todos. En esta forma de vida humana, el ser viviente es lo suficientemente apto como para llegar a comprender esta gran lucha por la existencia, pero por estar demasiado apegado a los miembros de la familia, la sociedad, el país, etc., quiere derrotar a la invencible naturaleza material con la ayuda de la fuerza física, los hijos, la esposa, los parientes, etc. Aunque él tiene suficiente experiencia en el asunto en virtud de su experiencia pasada y de los ejemplos anteriores de sus predecesores fallecidos, no obstante, no ve que los supuestos soldados combatientes, tales como los hijos, los parientes, los miembros de la sociedad y los compatriotas, son todos falibles en la gran lucha. Uno debe examinar el hecho de que su padre o el padre de su padre ya murió y que por lo tanto es seguro que uno también morirá. Y de igual modo sus hijos, que son los futuros padres de otros hijos, también morirán a su debido tiempo. Nadie sobrevivirá en esta lucha con la naturaleza material. La historia la historia humana lo demuestra sin lugar a dudas, mas aún así, la gente necia todavía sugiere que en el futuro serán capaces de vivir perpetuamente con la ayuda de la ciencia material. Este escaso acopio de conocimiento que exhibe la sociedad humana es ciertamente desencaminador, y todo ello se debe a que se ignora la constitución del alma verdadera, del alma viviente, perdón. Se ignora la constitución del alma viviente. Este mundo material existe solo como un sueño, debido a nuestro apego por él. Por lo demás, el alma viviente siempre es diferente de la naturaleza material. El gran océano de la naturaleza material nos sacude con las olas del tiempo, y las supuestas condiciones de vida son algo así como burbujas de espuma, que aparecen ante nosotros en forma de el ser físico, la esposa, los hijos, la sociedad, los compatriotas, etc. Debido a la falta de conocimiento acerca del ser, nos volvemos víctimas de la fuerza de la ignorancia, arruinando así la valiosa energía de la vida humana en una vana búsqueda de condiciones de vida permanente, que son imposibles de obtener en este mundo material. Nuestros amigos, parientes y supuestas esposas e hijos no solo son falibles, sino que además están engañados por el encanto externo de la existencia material. Por consiguiente, ellos no pueden salvarnos. Más aún así, creemos que estamos seguros dentro de la órbita de la familia, la sociedad o el país. Todo el adelanto materialista de la civilización humana es como la decoración de un cadáver. Todo el mundo es un cadáver que está aleteando únicamente por unos cuantos días y no obstante, toda la energía de la vida humana se está desperdiciando en el adorno de ese cadáver. Sukadeva Goswami está señalando el deber del ser humano, después de mostrar la verdadera posición de las actividades humanas confundidas. Las personas que están desprovistas del conocimiento acerca del Atma Tattva están desencaminadas, pero aquellos que son devotos del Señor y que tienen una comprensión perfecta del conocimiento trascendental, no se confunden. Srila Prabhupada nos quiere despertar de esta ilusión, ¿no? Entonces los soldados falibles, como los amigos, los conocidos, los médicos, todas las personas que están envueltas
en la materia son soldados falibles donde nos apoyamos. El seguro, sí, son cosas que nos pueden tranquilizar la mente, pero internamente tenemos que entender que, pues, esta realidad. Entonces Sukadeva Goswami sigue preparando a Maharaj Pariksit para el momento de la muerte, que lo espera en 7 días, y a nosotros en cualquier momento. Sí, estaba viendo que viviendo el Srimad Bhagavatam de Kesava Swami, cuando dijiste nos da una cachetada, me acordé que el primer canto, él lo llama, viste que él hace como, ¿cómo se llaman? Cuando pones una palabra y cada letra tiene como un significado, tiene un nombre, no sé cómo se llama eso, bueno, slap. Entonces él le puso al primer canto bofetada, como slap, como que ahí sí, y cada palabra la describe. Y ahora el segundo lo llama cat, como de cortar. Ah, C, segundo canto. Cortar, C, sí. C de conectar, U de creación universal y de teología total. Bueno, están en inglés en las palabras, pero bueno, pues creación, creación universal y teología total. Así como está, sí, para recordar. Y el primero era slap, bofetada. Decía, Por eso. Slap era por la S del Srimad Bhagavatam, mm, L de love, desamor, A de alcanzando al Supremo y P del castigo de Parikshit. Que en inglés, bueno, son diferentes las palabras. Bueno, Qué bueno, ¿no? El el, libro, no lo tengo ese libro. Mm. el libro Bhagavata, La compañía constante. Está muy lindo. Sí. ¿Quiere leer uno más, Premi? ¿Cómo Bueno, andas? yo estoy bien, pero así doy lugar a otros también. Leo este y después sigue Draupadi o quien quiera. Ok. Oh descendiente del rey Bharat, aquel que desee liberarse de todos los sufrimientos debe oír hablar de la personalidad de Dios y glorificar y también recordar a la personalidad de Dios, quien es la superalma, el controlador y el que redime de todos los sufrimientos. Significado. En este verso, en el verso anterior, Sri Sukadeva Goswami ha descrito cómo los hombres necios y apegados a lo material desperdician su valioso tiempo en el mejoramiento de las condiciones materiales de la vida, durmiendo, entregándose a la vida sexual, desarrollando condiciones económicas y manteniendo una banda de parientes que serán aniquilados y desaparecerán en el olvido. Al dedicarse a todas estas actividades materialistas, el alma viviente se enreda en el ciclo de la ley de las acciones fruitivas. Esto entraña la cadena del nacimiento y la muerte en las 8.400.000 especies de vida. Los seres acuáticos, los vegetales, los reptiles, las aves, las bestias, el hombre incivilizado y luego de nuevo la forma humana, que es la oportunidad para salirse del ciclo de la acción fruitiva. Así pues, si uno no desea liberarse de este círculo vicioso, debe entonces dejar de actuar como un karmi o disfrutador de los resultados de su propio trabajo, bueno o malo. Uno no debe hacer nada, ni bueno ni malo, para sí mismo, sino que debe ejecutar todo en el nombre del Señor Supremo, el propietario final de todo lo que existe. Esta manera de trabajar también se recomienda en el Bhagavad Gita 9.27, en donde se instruye que se debe trabajar para beneficio del Señor. Por consiguiente, en primer lugar, se debe oír hablar del Señor. Después de que uno ha oído perfecta y minuciosamente, debe glorificar sus actos y hazañas. Y de ese modo le será posible recordar constantemente la naturaleza trascendental del Señor. El oír hablar del Señor y el glorificarlo a Él son cosas idénticas a la naturaleza trascendental del Señor, y por ello, no, y por el hecho de hacerlo, uno siempre se hallará en compañía del Señor. Esto lo liberará a uno de toda clase de temores.
El Señor es la superalma, Paramatma, que está presente en los corazones de todos los seres vivientes y en consecuencia, mediante el antedicho proceso de oír y glorificar, el Señor invita a todos los que están en su creación a que se asocien con Él. Este proceso de oír hablar del Señor y de glorificarlo a Él es bueno para todo el mundo, sea quien sea, y lo llevará a uno a lograr el máximo éxito en todo aquello a lo que se dedique por designio de la providencia. Ahora, voy a leer esto otra vez. Este proceso de oír hablar del Señor y de glorificarlo a Él es bueno para todo el mundo, sea quien sea, y lo llevará a uno a lograr el máximo éxito en todo aquello a lo que se dedique por designio de la providencia. Hay muchas clases de seres humanos, los trabajadores fruitivos, los filósofos empíricos, los yogis místicos y finalmente los devotos puros. Para que todos ellos logren el éxito deseado, hay un único proceso aplicable. Todo el mundo quiere estar libre de toda clase de temores y todo el mundo quiere conseguir en la vida la máxima felicidad posible. El proceso perfecto para lograrlo, aquí y ahora, se recomienda en el Srimad Bhagavatam, que ha sido proferido por una autoridad tan eminente como lo es Srila Sukadeva Goswami. Por oír hablar del Señor y glorificarlo a Él, todas las actividades de la persona se transforman en actividades espirituales y de ese modo todos los conceptos de los sufrimientos materiales se eliminan por completo. Como dijo Srila Prabhupada, cada texto para entenderlos hay que estudiarlo un mes mínimo o para asimilarlo, ¿no? Oh, sí, pero esto como que el Bhagavatam es muy, como que nos entusiasma leerlos, nos da fuerzas para seguir. Como por eso se dice que Krishna es el Bhagavatam, es la encarnación literaria del Bhagavatam, porque esto último que leemos es, ok, ya está, por solo leer el Bhagavatam, practicar, dice, ¿no? Todas las actividades de las personas se transforman en actividades espirituales y de ese modo en todos los conceptos de los sufrimientos materiales se eliminan por completo. No sé. Ya, sí. Seguimos con el texto 6, Draupadi. Sí, dice, la máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y de espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la misma. Significado. Narayan es la trascendental personalidad de Dios que se encuentra más allá de la creación material. Todo lo que es creado, mantenido y al final aniquilado se halla dentro de los límites del Mahatattva, el principio material, y se conoce como el mundo material. La existencia de Narayan o la personalidad de Dios no se encuentra dentro de la jurisdicción del Mahatattva y por ello el nombre, la forma, los atributos, etcétera, de Narayan están fuera de la jurisdicción del mundo material. Mediante la especulación de la filosofía empírica, la cual discierne entre la materia y el espíritu, o mediante el cultivo de los poderes místicos, que en definitiva ayudan a ejecutar a que vaya a cualquier planeta del universo o más allá de él. O mediante el desempeño de los deberes religiosos, uno puede lograr la máxima perfección siempre y cuando se sea capaz de alcanzar la etapa de Narayana Smriti o de recordar constantemente a la personalidad de Dios. Esto solo se puede lograr mediante la relación con un devoto puro
quien puede darle un toque final a las actividades trascendentales de todos los yanis, yogis o karmis, en función de los deberes prescritos que se definen en las escrituras. En la historia hay muchos ejemplos de personas que lograron la perfección espiritual, como es el caso de los Skandi Rishis o los 9 célebres yogendras, que lograron la perfección solo después de situarse en el servicio devocional del Señor. Ninguno de los devotos del Señor se desvió jamás de la senda del servicio devocional para adoptar otros métodos, tales como los de los yanis o yogis. Todo el mundo está ansioso de lograr la máxima perfección en su actitud específica. Y aquí se indica que dicha perfección la constituye el Narayana Smriti, que es aquello por lo cual todos deben esforzarse lo mejor que puedan. En otras palabras, la vida debe hacerse de modo tal que uno sea capaz de recordar progresivamente a la personalidad de Dios en cada paso de la misma. Uh-huh. Sí, la importancia de la actitud, Sí. ¿verdad? Y de recordar siempre al Señor. Uh-huh. Es un proceso progresivo, ¿verdad? Como dice aquí Srila Prabhupada. La vida debe hacerse de modo tal que uno sea capaz de recordar progresivamente a la personalidad de Dios en cada paso de la misma. Así que Srila Sukadeva Goswami en estos textos explica la naturaleza material y está dando la solución. Y sigue el texto 7. Oh rey Pariksit, los trascendentalistas más elevados de todos que se encuentran por encima de las restricciones y los principios regulativos son principalmente quienes se complacen en describir las glorias del Señor. Significado: el más elevado de los trascendentalistas es un alma liberada y por ende no se encuentra dentro de la jurisdicción de los principios regulativos. Al neófito, a quien pretende promover al plano espiritual, lo guía el maestro espiritual con los principios regulativos. El neófito es como un paciente al que se lo trata mediante diversas restricciones que se le imponen bajo la jurisdicción de los médicos. Por lo general, las almas liberadas también se complacen en describir las actividades trascendentales, como se dijo anteriormente, puesto que Narayan, Hari, la personalidad de Dios, se encuentra más allá de la creación material. Su forma y sus atributos no son materiales. Los más elevados trascendentalistas o almas liberadas lo llegan a comprender a él mediante la experiencia superior que les proporciona el conocimiento trascendental y por lo tanto los complace la discusión acerca de las cualidades trascendentales de los pasatiempos del Señor. En el Bhagavad Gita 4.9, la personalidad de Dios declara que su aparición y actividades son todas divyam o trascendentales. El hombre común que está bajo el hechizo de la energía material da por sentado que el Señor es como uno de nosotros y en consecuencia rehúsa aceptar la naturaleza trascendental de la forma, el nombre, etcétera, del Señor. Al más elevado de los trascendentalistas no le interesa nada material y que él se interese en lo referente a las actividades del Señor. Es prueba categórica de que el Señor no es como uno de los que estamos en el mundo material. En las escrituras védicas también se confirma que el Señor Supremo es uno, pero que Él está dedicado a sus pasatiempos trascendentales en compañía de sus devotos puros y que simultáneamente está presente como la superalma, una expansión de Baladeva en el corazón de todas las entidades vivientes. De modo que la máxima perfección de la comprensión trascendental es la de
complacerse en oír y describir las cualidades trascendentales del Señor y no el fundirse en su existencia brahman impersonal, que es a lo que aspira el monista impersonalista. El verdadero placer trascendental se experimenta en el transcurso de la glorificación del Señor trascendental y no en el sentido de estar situado en su aspecto impersonal. Pero también hay otros que no son los trascendentalistas más elevados, sino que se encuentran en un nivel inferior y quienes no se complacen en describir las trascendentales actividades del Señor. Más bien, ellos discuten dichas actividades del Señor de un modo formal con el propósito de fundirse en su existencia. Los trascendentalistas, el plano más elevado de los trascendentalistas se denota con su actitud devocional. Y la actitud devocional es que se complacen mucho en hablar y en glorificar al Señor Supremo. Esos son los trascendentalistas más elevados. Así que esa es una característica también de Srila Prabhupada, que él no se enredó mucho en hablar del sánscrito, pero se enfocaba siempre en lo más importante que hay que transmitir, ¿no? En conseguir a través del servicio devocional esa actitud en desarrollar esa atracción para glorificar al Señor, que eso es lo más elevado, que se vuelva algo que gracias a la práctica constante se vuelve algo natural, ¿verdad? Siempre incluir a Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades, se va a volver como algo espontáneo, paso a paso. Entonces, el Srimad Bhagavatam está destinado a grande devoto y a todo el mundo, porque los grandes devotos siempre tienen una actitud compasiva. Eso define a un gran trascendentalista que siempre piensa en los demás y en cómo transmitir el conocimiento para que sea entendible para todo el mundo, para todo tipo de persona. Por eso lo vemos en Srila Prabhupada, nuestro maestro Acharya, que así, y en todos los trascendentalistas, la característica es que viven para los demás, viven para dar y para entregar este mensaje de forma comprensible, ¿no? Como dijo el señor Chaitanya, siempre hacen estrategia para que todos puedan entender el Srimad Bhagavatam y recibirlo, ¿no? Como el maestro Vaisheshika Prabhu, que con su equipo de devotos están difundiendo el Srimad Bhagavatam, nos mandaron para donar a las personas interesadas como a todos ustedes y aquí estamos gracias a estos trascendentalistas compasivos leyendo textos. Ya. Si no fuera por ellos, no estaríamos aquí, ¿verdad? Verdad, verdad. Muy bien. ¿Leemos uno más, Draupadi, o es? Sí. Sí, leemos el último, muy bonito, el texto 8. Al final del Dwapara Yuga yo estudié con mi padre Sila Traitayana Vyasadeva este gran segmento de la literatura védica llamado Srimad Bhagavatam, que es igual a todos los Vedas. Significado: Sila Sukadeva Goswami verifica con su propio ejemplo la afirmación que hizo de que el más elevado de los trascendentalistas, quien se encuentra fuera de la jurisdicción de las regulaciones y restricciones, se da principalmente a la tarea de oír hablar de la personalidad de Dios y glorificarlo a Él. Sukadeva Goswami, siendo un alma liberada, reconocida y el más elevado de los trascendentalistas,
Fue aceptado por todos los muy elevados sabios que estaban presentes en la reunión que se celebró durante los últimos 7 días de Maharaj Pariksit. Él señala con el ejemplo de su vida que él mismo fue atraído por las actividades trascendentales del Señor y él estudió el Srimad Bhagavatam con su gran padre, Siri Payana Vyasadeva. El Srimad Bhagavatam, o para el caso, cualquier otra obra científica no se puede estudiar en casa haciendo uso de la capacidad intelectual de uno. Los libros de medicina que tratan de anatomía o fisiología se pueden obtener en el mercado, pero nadie puede convertirse en un médico capacitado con solo leer libros en su casa. Uno tiene que ser admitido en la escuela de medicina y estudiar los libros bajo la guía de profesores entendidos en la materia. De igual forma, el Srimad Bhagavatam, el estudio de posgrado de la ciencia de Dios, solo se puede aprender si se estudia a los pies de un alma iluminada, tal como Sila Vyasadeva. Aunque Sukadeva Goswami era un alma liberada desde el mismo día en que nació, aún así tuvo que aprender el Srimad Bhagavatam con su gran padre, Vyasadeva, quien recopiló el Srimad Bhagavatam bajo la instrucción de otra gran alma, Tirinada Muni. El señor Chaitanya Mahaprabhu dio a un erudito brahmana la instrucción de que estudiara el Srimad Bhagavatam con un Bhagavata en persona. El Srimad Bhagavatam se basa en el nombre, la forma, los atributos, los pasatiempos, el séquito y las variedades trascendentales de la persona suprema. Y lo habla la encarnación de la personalidad de Dios, Srila Vyasadeva. Los pasatiempos del Señor se llevan a cabo en cooperación con sus devotos puros y por lo tanto en esta gran obra literaria se hace mención de incidentes históricos porque estos se relacionan con Krishna. Esta obra se denomina Brahma Samhitam por ser el sonido que representa el Señor Krishna, al igual que el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la encarnación sonora del Señor, porque lo habla el Señor Supremo, y el Srimad Bhagavatam es el sonido que representa al Señor, porque lo habló la encarnación del Señor en relación con las actividades del Señor. ¿Cómo se declara al comienzo de este libro? El Srimad Bhagavatam es la esencia del árbol védico de los deseos y es el comentario natural de los Brahma Sutras, la tesis filosófica más elevada que existe acerca del tema del Brahman. Vyasadeva apareció al final de Dwapara Yuga como hijo de Satyavati, y de ahí que en este contexto la palabra Dwapara Adau o al comienzo de Dwapara Yuga significa justo antes del comienzo de Kali Yuga. La lógica que hay detrás esta afirmación, según Srila Jiva Goswami, se asemeja a la de llamar a la parte superior del árbol el comienzo. La raíz del árbol constituye el comienzo del mismo, pero para el conocimiento ordinario la parte superior del árbol es lo primero que se ve. De esta manera, el final del árbol se considera que es su comienzo. Muchas gracias. Aquí nos comparte su experiencia personal, Srila Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami. Eso es muy interesante el Bhagavatam, ¿no? Siempre se muestra como algo que nos conecta con los personajes también. Sukadeva Goswami nació como alma liberada, que sabía todo el Vedanta, pero gracias a su padre y Narada Muni, que le explicó, si se recuerdan, le explicó a Srila Vyasadeva la importancia de hablar y glorificar al Señor Supremo, no solo limitarnos en la práctica y la ritualística y el estudio, ¿no? Entonces, Sukadeva Goswami, siendo ya un alma liberada, escuchando hablar de los pasatiempos de Krishna, se empezó a atraer y empezó a
desarrollar su bhakti, volverse un bhakti yogi, y por eso se cualificó para enseñarnos el Srimad Bhagavat. Shri Raga. Vivian, un comentario, porque desde que hemos estado leyendo el Bhagavatam me ha quedado claro algo. Como que es conectarse con de persona a persona, ¿no? O sea, muchas de las veces por cultural o social o X cosa, como que se aborda a Dios como de una manera impersonal, ¿no? Y aquí todo lo contrario. Es una persona y tiene múltiples formas. Entonces, es como que siempre a través de las lecturas, la constante es esto, ¿no? Que es tu experiencia personal, que te puedas conectar con esas múltiples personalidades a través de los cantos, de la lectura, de lo que sea, ¿no? Porque quizá una de esas tú te puedas sentir identificado o reflejado, ¿no? Sí, y vivir tu experiencia personal también es importantísimo. Por eso Claro. los sabios le dijeron a Sutta Goswami, el que nos relató todo el pasatiempo, de que él tenía esa capacidad porque tenía también su realización personal de la escritura, y eso es lo que podía transmitir. No es algo mecánico, como bien dices, es algo que también lo tenemos que asimilar. Por eso se dice que, dice justo el maestro Swayam Bhagavan Keshava, me recuerdo que el conocimiento es simple y es hermoso, y todo el conocimiento espiritual explica cómo amar a Dios, y como somos todos diferentes, cada uno lo tenemos que vivir, asimilar segunda de nuestra naturaleza, ¿no? Y eso es muy bonito. Y acá Srila Prabhupada explica, ¿no?, que podemos leer solo en casa, pero es indispensable que nos conectemos con el sistema de sucesión discipular, y vemos que el mismo Vyasadeva, Dios mismo, se iluminó con su maestro Narada Muni, y Sukadeva Goswami también se iluminó escuchando a su padre. Y asimismo nosotros somos muy afortunados de que Srila Prabhupada nos transmita ese conocimiento de forma tan perfecta y transparente, ¿no? Entonces somos muy afortunados todos en tener estas grandes personalidades, tantos maestros que nos acompañan en este camino. Muy afortunados todos. Sí. Y esperemos mantenernos así, ¿verdad? Con ese sentimiento. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. ¿A qué hora será bueno llegar ahí al mercadito hoy? Muy bien, Shri Raga. Ahí vamos a estar desde temprano, pero tú desde las 6, 5, 6, ahí para que cuando Ok. puedas, para que no te agarre el tráfico. Sí, sí. Ok. Sí, pues a lo que voy es de que, pues, ¿a qué hora han estado así como que llegando las múltiples personalidades? Llegan, Sí. a veces llegan más tarde, ¿no? Sí, o sea, es como todos los servicios, nunca sabemos qué va a pasar. Como Food for Life, de repente no hay nadie, de repente llegan. Pero Sí. aquí sí, las 5 o 6 de la tarde, y a veces llegan más tarde, pero cuando tú llegas empieza la fiesta seguramente. Bueno, ojalá y no llueva. Y no, no creo. Ahí vamos a llevar un prasada de Kadasi para, Hoy es secada, sí, exacto. sí. Ok, bueno. Hare Krishna. Hare Krishna, muchas Krishna, gracias. Suras. Paul.